la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador. Vuela suspiro del alma mía, lleva María mi ardiente amor. Haz que me mande mi madre amada una mirada de protección, una mirada de protección. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, nos disponemos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de los difuntos Guadalupe Fulgencio Isidoro Domínguez, Francisco Vargas Alvarado, Medardo Monroy Soto, por las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas, y por Ana Karen Monroy Hermenegildo. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descansen en paz. Así sea. Nos unimos también en la oración por la salud de Pati Nieto Colín, Carmen Socorro Flores López, Mafalda Rosalinda Patiño, Ana Cristina Cruz Reyes, Julián González Polo, José Eduardo Díaz Torres, Yolanda Arcos Márquez y José Fidel García Roque. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que hiciste insigne a Santo Tomás de Aquino, por el anhelo de santidad,
y la dedicación a las ciencias sagradas. Concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores por su fe. Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños, peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y le ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia a nuestros padres, acordándose de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham
que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlos sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Aleluya, 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 aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate y enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio de San Marcos. Jesús va en la barca en el mar, van sus discípulos con él, además van otras barcas también, y el evangelista San Marcos nos pone la figura de Jesús durmiendo en la barca. Ya estaría muy cansado de la predicación. Y cualquiera se pregunta: ¿acaso Dios se cansa? ¿Que no es todopoderoso? ¿O Jesús no es Dios y por eso se cansa? Todas estas preguntas y muchas otras más pueden surgir. Cuando no se conoce a Dios, se empieza a especular, ¿sí? Porque pensamos que Jesús no es Dios porque, pues, ¿cómo que se cansa y se duerme? Y sobre todo que está dormido cuando viene la tempestad. O pensamos también: a Dios no le interesan nuestras vidas. Ve el peligro y no hace nada. Hoy podríamos preguntarnos también: ¿qué hace Dios cuando mi padre, mi hermano, un amigo están enfermos y se ponen graves? ¿Qué hace Dios que no me escucha, que le estoy diciendo que están enfermos? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no nos escucha? Pareciera ser que duerme, que está cansado.
o simplemente decir Dios no existe. Todas estas preguntas se las hacen los que no creen en Dios, aunque aparentemente dicen que tienen fe, pero no creen. Van a misa algunas veces en su vida, por ahí lo invocan de vez en cuando, pero padecen más por el miedo que tienen. Así como estos apóstoles empezaron a gritar de miedo y a gritarle a Jesús y a decirle: ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importan nuestras vidas? ¿No te importa la situación que estamos viviendo? Son los gritos de cualquier ser humano a Dios a veces, pero cuando le habla a Dios no hay problema. Cuando empiezan a reclamarle a los demás, es ahí donde está el problema. Porque le reclaman y le dicen: ¿dónde está Dios? A ver, tú dices, si tú crees en Dios, ¿dónde está Dios? Porque mira mi situación. Yo no creo, porque si Dios existiera, no habría estas cosas en el mundo. No pasaría esto en mi familia, no pasaría esto en mi comunidad. Yo no creo en Dios. ¿Dónde está? Es ahí donde ya el reclamo ya no es correcto. Que se lo hagamos a Dios, sí, pero que se lo hagamos a Dios, ¿verdad? Que vayamos a Él y hablemos con Él, porque de eso se trata. Hay que reclamarle al que nosotros creemos que tiene la culpa de lo que nos pasa, pero hay que ir a reclamarle a Él, no a los demás. ¿Qué le reclamas tú a los demás? Reclámale a Dios y vete con Él y pásate ahí todo el tiempo hasta que le ganes el pleito, pero pásate ahí con Él, no con los demás. La mayoría de los que reclaman de Dios, pues se lo reclaman a otros, ¿sí? Y les dicen: pues ¿para qué rezas tanto si Dios ni siquiera nos hace caso? Tú dices que crees en Dios, ni existe tu Dios. ¿Por qué? Sin embargo, hoy la palabra de Dios nos hace ver realmente qué hace la fe. En la primera lectura hemos escuchado incluso que nos dice qué es la fe. La carta a los Hebreos, ¿qué cosa es la fe? ¿Ustedes saben qué es la fe? No me van a decir: la fe es creer. No. ¿Qué es? ¿Creer qué? ¿En qué crees? Pues creer en Dios. No. Esas son expresiones que podemos decir, pero la fe es otra cosa. Y la carta a los Hebreos nos lo explica hoy. Y es algo que todos deberíamos tener en nuestra mente. Eso. ¿Qué es la fe? Como si estuviéramos haciendo una definición. La carta a los Hebreos nos estuviera dando una definición que nos dice: la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera. Poseer, tener desde ahora lo que se espera. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Nosotros esperamos que Dios actúe en nuestra vida, que Dios nos ayude en los momentos difíciles, ¿sí? Que Dios solucione incluso hasta nuestros problemas que tenemos. Esperamos que Dios acabe con todo el mal en el mundo. Y la carta a los Hebreos nos dice que la fe es la forma de poseer desde ahora lo que se espera. ¿Tú qué esperas de Dios? ¿Y realmente crees que puedes poseerlo desde ahora? Lo que tú esperas. Abraham, entre los ejemplos que nos da, los testimonios que nos da la carta a los Hebreos, dice: Abraham creyó en Dios cuando lo puso a prueba y le pidió a su hijo Isaac en sacrificio. Y Abraham iba a hacer lo que Dios quería, aunque a él no le gustara. Bueno, ¿a quién le va a gustar? Dios le dijo a Abraham: ofréceme a tu hijo en sacrificio. ¿Y la promesa que Dios le hizo? Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo: mira, tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo o como las arenas de las playas marinas. Y Abraham ni tenía hijos. Hasta el último, ya en su vejez,
le dio un hijo, Isaac. Y ahora le dice, ofrécemelo en sacrificio. ¿Y la promesa entonces qué? Dios nos regala una familia, un padre, una madre, unos hermanos. Y cuando estos se enferman o mueren, le reclamamos a Dios, como diciendo, entonces, ¿para qué me lo diste? ¿Para qué me diste a este hijo? ¿Para qué me diste a este hermano? ¿Para qué si te lo ibas a llevar? ¿Para qué me diste a este padre si te lo ibas a llevar? Si es tan bueno, si este hijo ha sido tan bueno, este padre ha sido tan bueno, ¿por qué te lo llevas? Se pone la prueba entonces. Y Abraham creyó y no le negó a su propio hijo, no se lo negó a Dios. Y Abraham creyó y dijo, Dios es capaz de resucitar a muertos. Yo lo puedo sacrificar, pero Dios lo puede resucitar. Y creyó en él. Iba a hacerlo y así hizo lo que Dios le pedía. Dios proveerá siempre. Nos puede llevar hasta el extremo. En un lenguaje que nosotros utilizamos de manera ordinaria es Dios aprieta, pero no ahorca. O sea que nos lleva casi hasta el extremo, pero jamás nos abandona. Así escuchamos hoy en el Evangelio. Los discípulos le gritan a Jesús y Él les reclama después. Dice, ¿por qué tenían miedo? Entonces, los gritos a Jesús no es porque los protegiera, no es porque sabían que era un hombre que hacía milagros y pues haz un milagro, mira, tú eres fuerte, tú tienes todo el poder. No le gritaban por eso, sino porque tenían miedo. Cuando alguien se enferma, ¿por qué estamos nosotros gritándole a veces a Dios? Tenemos miedo. Miedo a que se muera este hermano nuestro. Tenemos miedo a que este se enferme más. Y de miedo le gritamos a veces, no por fe. Y hay muchos que van y sí, van a la iglesia cuando están pasando situaciones difíciles porque tienen miedo más que por fe. No van porque tengan mucha fe en Dios, no, sino tienen miedo de lo que va a pasar. Y por eso van incluso a la iglesia o en sus casas rezan, pero porque tienen miedo. Porque la fe nos lleva siempre a tener toda la confianza en Dios. Y Dios nos va a dar ya desde ahora. La fe nos hace poseer, tener ya desde ahora lo que esperamos. Lo más grande que podemos esperar. Y la fe, como dice la carta a los Hebreos, la otra parte, es también conocer las realidades que no se ven. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es Jesucristo quien nos lo ha revelado. Y esta es una realidad. En la Eucaristía está realmente presente. Y nosotros creemos en esta realidad que no se ve. Creemos que Dios está en todas partes. Es una realidad. Y solamente por la fe podremos conocerle. Solo por la fe sabremos que ahí está. Y solo por la fe sabremos que Dios está ahí en ese momento tan difícil en nuestra vida, en esa circunstancia tan difícil, cuando estamos desesperados y angustiados por lo que está pasando. Por la fe sabremos que está Dios y no tendremos que preocuparnos. Imagínense cuando hay un enfermo, sobre todo el ejemplo que seguimos, que hay un enfermo tan grave. ¿Qué podríamos hacer nosotros con lo que digamos, con lo que tengamos? Lo llevamos a los mejores médicos y si lo que Dios quiere es llamarlo ya a su presencia, ¿de qué nos serviría tener tanto dinero si ya Dios lo va a llamar? Si ya ha terminado su peregrinar en el mundo. Aunque tengas mucho dinero y veas los mejores médicos, eso ya no funciona. Y si ponemos nuestra esperanza en ello, vamos a terminar frustrados y reclamándole a Dios. Entonces nuestra fe nos lleva a tener la paz, la tranquilidad, no miedo.
Tenemos que aprender a acercarnos a Dios por fe realmente, no por miedo, no por interés. Quiero que me ayude y quiero que lo haga así. ¿No? ¿Por qué tenían miedo? Les dijo Jesús. ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y Jesús les da otro signo, otra señal ahí. Mandó al viento que se calmara, y pronto. Aunque la tempestad hubiera seguido, no les hubiera pasado nada, porque ahí estaba Jesús. Pero como no creen, gritan, tienen miedo. Y ante circunstancias difíciles de nuestra vida, hermanos, si nosotros no tenemos fe, también vamos a gritar. Puede ser un aparente dolor, tristeza, pero no, es miedo. Yo he tenido varias experiencias de mirar tanto a familiares que ven a su hijo o a su esposo, a su esposa enfermos, no quieren que muera y de repente les toca verles morir. Y lo primero que hacen es gritar, llorar desesperadamente. Ya tenían el miedo desde antes de que se fuera a morir, ya tenían el miedo. Pero así como hay esto, también ha habido otros que en su enfermedad sabían que podía aún curarse, pero también sabían que podía aún morir. Y han tenido tanta paz, sin gritos. No surge más que el puro sentimiento humano de decir, así lo ha querido Dios. Yo no lo había querido así, pero Dios así lo ha querido. No hay gritos de miedo, de terror. Pidámosle a Dios que nos conceda la fe que necesitamos para no estar cuestionando a los demás por lo que nosotros creemos que Dios no hace o que no le interesa. Ustedes, hermanos, cuando tengan que reclamarle a Dios algo que no lo hace, vayan y reclámenle, pero a Él. No le reclamen a los demás que creen en Dios. Ustedes reclámenle a Dios. Pásense ahí todo el tiempo, discutan con Dios. A ver quién gana la discusión entre tú y Él, pero hazlo. A los demás sí les vas a ganar la discusión, pero eso no tiene ningún valor ni sentido. Pero con Dios sí. Ve y habla con Él todo lo que quieras. Reclámale que te dejó solo. Reclámale que no te ayudó, pero ve y díselo a Él, no a los demás. Quizás puedas encontrar esta respuesta de Jesús. ¿Por qué tienes tanto miedo? No tienes fe. Él puede resucitar muertos, sí. Y Dios nos ha dado muchas pruebas de lo que nosotros quizás ni cuenta o ni hemos valorado en nuestra vida. Muchas pruebas de su presencia y de su ayuda. Que el Señor nos fortalezca en nuestra fe, que así sea. Piadoso, dígnate aceptar esta hostia, trigo nuevo, y este cáliz nuestro vino.
Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea agradable, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros hermanos que se murieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros hermanos difuntos Guadalupe Isidoro Domínguez, Francisco Vargas Alvarado, Medardo Monroy Soto, por las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas, y por Ana Karen Monroy Hermenegildo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ayuda, Señor, a tus hijos enfermos, a Pati Nieto Colín, Carmen Socorro Flores López, Mafalda Rosalinda Patiño, Ana Cristina Cruz Reyes, Julián González Polo, José Eduardo Díaz Torres, Yolanda Arcos Márquez, José Fidel García Roque. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo verdadero Maestro, para que en la festividad de Santo Tomás de Aquino aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. El Señor los cuide y los proteja. Oh María.